chicos, ¿cómo están? ¿Pueden creer que ya vayamos a nuestra quinta clase? ¿Cómo te has sentido con las 4 primeras? ¿Estás entendiendo? Quiero que me dejes todos los comentarios, me cuentes qué le ha sido fácil, qué les ha sido complicado, para que juntos lo resolvamos, ¿ok? Hoy llegamos a una parte muy importante, una columna vertebral de este entrenamiento del inglés. Y es que hoy vamos a entender por fin el verbo to be. Sé que muchas personas tienen malos recuerdos del colegio y dicen, ay, por Dios, nunca pude pasar del verbo to be. Pero hoy, terminada esta clase, te aseguro que lo vas a entender. ¿Qué es el verbo to be? El verbo to be es el ser o estar en español. Por ejemplo, si yo digo, yo soy un profesor, ese soy es el ser. O sea que eso se diría con el verbo to be en inglés. O si yo digo, yo estoy en mi casa, ese estoy es el equivalente al estar, ser o estar. Ese también sería con el verbo to be. Eso es tan sencillo lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿cómo funciona el verbo to be? Hay 3 verbos to be. Uno es am, el otro es are, y el otro es am, are, is. Sé que en estos momentos te está corriendo un frío por tu cuerpo y dices, por Dios, no entiendo. Am, are, is. ¿Cuándo los uso? Te vas a reír. Es totalmente fácil. Déjame te explico. ¿Recuerdas los pronombres que vimos en la primera clase? Para cada pronombre hay un verbo to be. Por ejemplo, siempre que digas I, es decir, yo, siempre vas a usarlo con am. I am. Por ejemplo, I am Alejo. Yo soy Alejo. O I am at home. Yo estoy en casa. Siempre que uses el pronombre you, vas a usarlo con are. Por ejemplo, you are beautiful. Tú eres hermosa. O you are in Paris. Tú estás en París. Siempre que uses he, she o it, los vas a usar con is. He is, she is o it is. Para decir nosotros, que es we, nosotros estamos o nosotros somos, vamos a decir we are. Siempre que veas we, vas a usar are. Para ellos, es decir, they, siempre vas a usar are. Siempre vas a usar are. Y para you, que significa ustedes o tú, siempre vas a usar are. Entonces recapitulemos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Vamos a ponerte algunos ejemplos. They are in the room. They are in the room. Eso quiere decir que ellos, que es they, están en el cuarto. No podríamos decir ellos son en el cuarto, porque no tiene sentido. Es ahí como vas a entender la diferencia entre ser y estar, por contexto. We are running in the park. We are running in the park. Nosotros estamos corriendo en el parque. No tendría sentido si dices nosotros somos corriendo en el parque, ¿verdad? Es por eso que te das cuenta que we are running in the park es estamos corriendo en el parque. John is in his house. John is in his house. Quiere decir entonces que John está en su casa. John está en su casa. He is smart. He is smart. Eso quiere decir que él es inteligente.
Si queremos hacer negaciones con el verbo to be, es absolutamente sencillo. Simplemente le agregamos un not luego del verbo to be. Por ejemplo, they are not in the room, lo cual quiere decir que no están en el cuarto. We are not running in the park. Nosotros no estamos corriendo en el parque. John is not in his house, lo cual quiere decir que John no está en su casa. He is not smart. Él no es inteligente. ¿Viste qué sencillo? Si yo quisiera decir, por ejemplo, yo estoy contigo, tendría que decir I am with you. I am with you. Y si yo quisiera decir yo no estoy contigo, diría I am not with you. Ese not vendría después del verbo to be, que en este caso, como digo yo, sería am. I am not with you. Ahora, en todos mis años como profesor, siempre me han dicho, oye Alejo, qué difícil es hacer preguntas con el verbo to be. Absolutamente no, es muy sencillo. Ya sabes que el verbo to be es am, are o is, ¿verdad? Si quieres hacer una pregunta, debes coger cualquiera de esos tres, dependiendo del pronombre, y lo pones al frente de la oración. Es decir, que comienza la oración con el verbo to be siempre que haces pregunta. Déjame darte algunos ejemplos. Si quiero preguntar, ¿están en el cuarto? Ya sabemos que la forma era they are in the room para decir ellos están en el cuarto, pero para hacer la pregunta transporto ese are al inicio de la oración. Are they in the room? Are they in the room? Y ya queda en pregunta. Si queremos preguntar, ¿están corriendo en el parque? Debo colocar entonces, ¿Are we running in the park? Recuerda que la frase en afirmación de estamos corriendo en el parque era We are running in the park. Pero si lo quiero preguntar, ¿estamos corriendo en el parque? Simplemente transporto ese are al inicio de la oración. Are we running in the park? Is John in his house? Is John in his house? Is he smart? Is he smart? Lo sé, es así de sencillo. Yo también tenía mucho susto cuando estaba estudiando, pero ¿ves qué fácil es? Ok, bye bye. Me acaba de llamar alguno de ustedes a decirme precisamente que no pueden creer que era tan fácil hacer preguntas con el verbo to be. ¿Quieres que practiquemos un poco más? Vamos a hacerlo juntos. Si quiero decir que ellos están tocando música, entonces, ¿cómo lo diría? Lo primero sería ellos, que ya sabemos por la clase número 1 que se dice they. Ahora necesitamos el verbo to be porque están es parte del ser o estar. El verbo to be que va con they siempre va a ser are. Entonces, they are. Tocando sería playing. Playing. Y música sería music. Entonces, ellos están tocando música sería they are playing music. Si quiero decir ella está en París, debo decir she is in Paris. Muy bien. She is in Paris. Ahora, ¿están ellos en Argentina? Are they in Argentina? No. They are in Brazil. Ahora practica tú. ¿Qué verbo to be pondrías en el espacio que te dejo en blanco? Taylor Swift, an American singer. Taylor Swift es una cantante americana. Taylor Swift es una mujer, por ende su pronombre es she. ¿Y qué verbo to be va con she? Muy bien, en ese caso sería Taylor Swift is an American singer. I working in a big office. Yo estoy trabajando en una oficina grande.
¿Cuál es el verbo to be que va con I? Excelente trabajo. En este caso debe ser I am working in a big office. Lucy and I going to the cinema. ¿Qué verbo to be debería ir en ese espacio en blanco? ¿Quiénes son Lucy y yo? Lucy y yo somos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué verbo to be va con nosotros? Es decir, con we. Muy bien. Sería Lucy and I are going to the cinema. Ahora, la siguiente es una pregunta. ¿Es ella tu hermana? Primero, el verbo to be debe ir adelante porque es una pregunta. Pero ¿cuál verbo to be va con she? Muy bien. ¿Is she your sister? ¿Y qué tal esta última? I not going there. Yo no voy a ir ahí. Con I siempre vamos a usar am. Entonces debería ser I am not going there. Ahora recuerda que lo más importante del mundo es practicar, pero puedes practicar en cualquier momento de tu día. Por ejemplo, ahora en la noche, que te sientes a comer a la mesa con tu papá, tu mamá, tu hermana, por ejemplo, vas a pensar, vas a mirar a tu papá y vas a decir, he is my father. Él es mi papá. Y ahí estás usando el verbo to be. Luego mirarás a tu mamá y a tu hermana y dirás, ellas son muy lindas. Y dirás, ellas, they are, son very cute. Muy lindas. Y así estás practicando tu inglés en cualquier momento del día. Practicar no significa que tengas que pararte en tu habitación con un libro abierto y comenzar a estudiar. No. Practicar lo puedes hacer en cualquier momento. Y entre más lo hagas, más tu cerebro va a comenzar a procesar mucho más sencillo todo. ¿Te parece fácil? Claro que sí. Nos vemos en la próxima clase.